Bien, última parte de nuestro espacio, la tarde de este jueves 30 de junio. Cambiamos de tema, vamos a conversar con Ricardo Trinca, él es vicepresidente de la Asociación Venezolana de Distribuidores de Equipos Médicos y Afines de Venezuela. Le agradecemos que nos acompañe esta tarde. Mucho gusto, Carlos, gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Un tema bien interesante lo que ocurre con los sectores productivos del país, con los sectores también que tienen que ver con el área de la salud, un área que los ciudadanos en redes sociales y varios voceros que han estado con nosotros han mencionado está en el sector público en una situación bastante compleja, pero desde el punto de vista de quienes traen al país tanto materias primas como por supuesto productos terminados, también hablan de algunas dificultades que han tenido en el pasado para poder ingresar a Venezuela lo necesario para mantener los estantes llenos, mantener por supuesto los inventarios al máximo. En este caso, recientemente veíamos que CIFAR mencionaba un crecimiento que ha tenido el sector farmacéutico cercano al 7 al 8% y comenzamos por este punto. ¿Abedén está registrando una modificación importante, algún crecimiento respecto a lo que es el manejo de insumos y equipos médicos en nuestro país? Sí, se nota un repunte. Obviamente lo notamos en función, si nos comparamos con los años 2020-2021, que fueron años atípicos, años que fue afectado por lo de la pandemia. Obviamente eso hubo muy poca actividad comercial. Pero nosotros si nos deberíamos comparar en términos reales con años previos a la pandemia, con años en donde todavía estamos con un rezago, pero hemos visto que hay un pequeño despertar. ¿Cómo nos damos cuenta? Bueno, todas las sociedades médicas han comenzado a realizar sus congresos de forma presencial. Ya ellos venían de 2-3 años haciendo congresos de forma virtual. La ventaja de la presencial es que nos invitan a nosotros, las casas distribuidoras, las empresas distribuidoras de equipos médicos, a participar, pues siempre, digamos, en nuestro showroom, ¿no? Y hasta el momento, en los congresos que hemos visto una gran participación, inclusive mayor a las de años anteriores, por supuesto, anteriores a la pandemia. Hablar de una reactivación es cierto, sí hay una cierta reactivación, pero tenemos que tener en cuenta que ya veníamos en varios años en declive. O sea, en vista de veníamos saliendo de un esquema de control de cambio, del esquema de calidad, tema de las importaciones. Insencoech, que para el sector médico, el sector salud es sumamente importante y es un tema delicado, en vista de que casi el 80-90% de la población accede al servicio de salud a través del sector público. Entonces es un tema un poco delicado porque hay la manera de cómo suplir dentro de todos los clientes, que no son los clientes, las clínicas, los centros de salud, los hospitales, con los equipos y los materiales necesarios para que ellos puedan prestar un buen servicio. Hoy esa distribución, en medio de esa reactivación que se habla del sector, esa distribución de lo que se produce en Venezuela, lo hecho en Venezuela versus lo que viene a través de estas casas de representación, de distribución de equipos médicos en Venezuela, ¿hoy cómo es? ¿Estamos hablando de un sector que en su totalidad es productos importados o tenemos algunos...? Prácticamente es un sector en donde es netamente importador, pero cuando hablamos de lo práctico podemos estar hablando del 99%. Por ponerlo así bien claro, y cuidado si es un poco más. Pero esto no es una situación de ahorita, esto es una situación que ha sido de siempre y es una situación que se repite en muchos países. El asunto es que la tecnología está en países como Estados Unidos, los países europeos, entre ellos podemos contar Francia, Inglaterra, Alemania, Italia, España, que son los quizás principales productores de equipos médicos. Está Israel, está Japón, está Canadá. Entonces cuando se habla, y ellos han sido los países tradicionales en lo que es en la parte de tecnología médica. Esto es una situación que siempre ha estado, no es una cuestión que se ha visto que por un tema económico o algo así, hasta que no se invierta en tecnología, en investigación en el país, no se podrá hablar de algo de que, oye, tengo un sector importante, tecnológico, que hace equipos médicos. No, la mayoría está ahí. Los avances tecnológicos se están produciendo en otros países. Entonces, necesariamente, nosotros para poder contar con eso, lo tenemos que importar. Hoy de los temas que afectan al sector productivo, porque otros sectores hablan de
por ejemplo, la competencia desleal. Lo menciona mucho con industria, que tiene que ver con cómo los productos importados están siendo privilegiados con la exoneración de aranceles frente a la producción nacional. No es el caso de esta industria porque en su mayoría es importada. Pero, por ejemplo, temas como acceso a las divisas, acceso al financiamiento, ¿cómo están afectando precisamente esa reactivación? Con un encaje legal todavía superior al 70%. Sí, el asunto es, lo primero, o sea, acceso a las divisas es, ahorita digamos, todos los clientes y todas las empresas debemos buscar, digamos, a través de la banca ya normal, sin el esquema de control de cambio, el acceso a las divisas. Entonces, la mayoría de los casos es, digamos, la generación propia de esas divisas, ¿no? Y eso viene de la tarea normal de comprar, vender los equipos. Los clientes nos pagan en divisas. Todas las transacciones, desafortunadamente, se hacen en divisas. ¿Por qué? Por lo que mencioné anteriormente, todo es importado. A nivel de competencia desleal, a veces el sector, estamos luchando porque sufrimos con la competencia de empresas de maletín. Cuando hablamos de empresas de maletín, son empresas que de repente no están debidamente formadas o no cumplen con todos los requisitos legales que tú necesitas para poder operar en el sector. Muchos de estos requisitos son que los equipos que nosotros vendemos, el material médico quirúrgico, las prótesis, el instrumental, todo tiene un permiso sanitario que lo emite el Ministerio de Salud. Y eso tiene un proceso y tiene un costo, ¿no? Obviamente, para tener en ese permiso, nosotros contamos con cierta documentación que nos la facilita la fábrica que nosotros representamos. ¿De casa matriz? No son casas matrices porque nosotros no somos filiales. Nosotros somos empresas con capital venezolano, pero que representamos marcas de distintos países, en distintos sectores. Esas empresas nos dan a nosotros para cubrir el territorio nacional, bajo un convenio de exclusividad. En algunos casos no hay un convenio de exclusividad, pero nos emiten ciertos documentos que son necesarios para cumplir con ese procedimiento del permiso sanitario. ¿Qué ha sucedido a veces? Que hay empresas que de repente son empresas maletín, que tú las ves, hacen unas transacciones y después desaparecen, crean otras, pero ellos sencillamente agarran, traen el equipo, lo venden y no hay nada. Entonces, al final no hay no hay el permiso sanitario, pero tampoco tienen la infraestructura que mantenemos nosotros. Nosotros mantenemos departamentos de soporte técnico, nosotros damos garantías, damos servicios, damos repuestos, damos la inducción de cómo se usa ese equipo. Todo eso influye en costos que nosotros tenemos que cubrir con los ingresos que tenemos de las ventas de los equipos. Pero si tenemos a una empresa que de repente puede traer el mismo equipo, pero lo trae muchísimo más barato porque, entre otras cosas, no cumple con ninguna de estas condiciones, no tiene digamos, la estructura de costos que tenemos nosotros, pero además no responde con respecto a lo que es la permisología, estamos hablando de una competencia casi que desleal. Acceso a las divisas, como te comento, es en el mercado natural. El mercado financiero venezolano es pequeño. Desafortunadamente, con la devaluación que ha habido, el mercado cada vez, el sistema financiero venezolano se ha hecho cada vez más pequeño y casi que no tiene capacidad para financiar un solo sector de la economía, mucho menos para financiar cada uno de los sectores, una parte de cada uno de los sectores de la economía. ¿Tienen un evento en los próximos días que también nos comentaban al respecto fuera de cámara? Sí, tenemos el ABDEN, entre otras de las tantas actividades que hacemos, estamos retomando la realización de eventos son charlas, son conversatorios, son conferencias que damos con distintos tópicos del sector salud. El que tenemos la próxima semana va a ser el miércoles 6 en el Hotel Eurobuilding, a las 8 de la mañana en el Salón Costa Verde, sobre las perspectivas económicas del sector salud. Y también uno de los expresidentes, el ingeniero Antonio Orlando, va a dar una pequeña charla de cómo es el proceso actual de importación en referencia a los decretos, los recientes decretos publicados por la exoneración de aranceles en determinados códigos arancelarios. Entonces, eso se va a realizar la próxima semana. La ponente va a ser la licenciada Tamara Herrera.
las redes sociales de ABDEN, ¿dónde pueden conseguir más información? Nos pueden conseguir en nuestras redes sociales, son fáciles, es ABDEN, nuestra página web es abeden.org, allá hay información de todo el evento, de cómo pueden conseguir las entradas. Esto está dirigido principalmente a las empresas del sector salud, tanto afiliadas como no afiliadas a ABDEN. Está dirigido también a los centros clínicos y hospitalarios del país, también para el sector público, está dirigido para queremos que asista gente del Ministerio de Salud y del Instituto Venezolano de Seguros Sociales, porque esto es un tema que en conjunto lo podemos resolver. No lo podemos resolver ni nosotros ni ellos por separado. Tenemos que trabajar en conjunto. Bien, Ricardo, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Muchísimas gracias por la oportunidad, Carlos. Ricardo Trinca, vicepresidente de ABDEN, la Asociación Venezolana de Distribuidores de Equipos Médicos en nuestro país. Nos toca despedir. Muchísimas gracias, como siempre, a quienes nos acompañaron a través de esta señal y también en redes sociales. @En Contexto Piso I, @Carlos Peñalosa nuestras cuentas y, por supuesto, nuestras entrevistas que recuerden están disponibles en el canal de YouTube Carlos Peñalosa en Contexto. Nos vemos mañana nuevamente a la 1 de la tarde.